son las 10 de la noche allá. Ellos comenzaron hace muchos años que los conocemos, son amigos ya de este Ministerio Café. Ellos iniciaron el Ministerio Café en Guatemala cuando eran parte de la región MAC, que era la región de la iglesia, y ahora trabajan en el área de Argentina. Son argentinos, sencillitos ellos, ¿verdad? Que quienes queremos mucho. Ellos ahora me dicen, bueno, yo no sé cómo hacerle porque comenzaron el Ministerio Café, Casados Felices. Yo siempre les digo que yo tengo un ministerio también para los que no andan muy bien y se llama Casados Infelices, Ministerio Caín. Está el Ministerio Café y está el Ministerio Caín. Ellos ahora en Argentina, pues dice el hermano Germán, tenemos problemas porque no hay mucho café, hay más mate. Entonces ya ellos les explicarán en qué consiste esto. Nuestros hermanos Picabea tienen muchos años de estar trabajando en la parte educativa de la iglesia. Han sido muy, ¿cómo llamarlos? Han estado en varios ministerios muy loables en asuntos de educación, en los senderos de verdad y todas esas cuestiones. Pero nosotros los conocemos más, yo en lo particular los conozco más en el área de la orientación familiar, en el área de la orientación de parejas. Ellos en su momento nos van a estar explicando algo de su ministerio. Pero bueno, en la primera sesión nos referimos al asunto de definir qué era el matrimonio. En la segunda sesión se habló sobre el asunto de la comunicación en el matrimonio. En esta ocasión, nuestros hermanos tienen una temática que espero que pongamos mucha atención, que tiene que ver con la resolución de conflictos. Y bueno, ellos sabrán qué podemos hacer, ¿no? Al respecto, ¿no? Bien, entonces vamos a dar lugar a nuestro hermana Patricia, hermano Germán. Un placer saludarlos en esta noche. Reciban un saludo de nuestra parte. Voy a dejarlos ahora a ellos para que ellos ya sigan adelante con la temática. Bienvenidos, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Pastor Juan José. Es un placer, un privilegio estar con ustedes en esta hora. Desde tan lejos, Sí. Aquí, desde las 10 de la noche. pero lindo, siempre es lindo compartir con la iglesia en México. La amamos y hemos disfrutado mucho tiempo allá y las extrañamos más bien, ¿verdad? Para los que no nos conocen, nosotros somos misioneros de la iglesia del Nazareno y estuvimos 26 años, 12 años en Costa Rica, 14 años en Guatemala y trabajando con toda la región, antes la región MAC, ahora la región Mesoamérica, ¿verdad? Pero entonces, desde el 2011, bueno, el Señor nos trajo a Argentina y estamos sirviendo en la región de Sudamérica. Y por eso es que damos muchas gracias a Dios por la pandemia y la tecnología, porque nos ha permitido mucha interacción y estar en muchos eventos y países de Centroamérica y México y de Estados Unidos, que solamente esto nos pudo haber dado esa posibilidad, ¿verdad? De estar en un mismo día, a veces en diferentes países, y eso es solamente el Señor a través de la tecnología. Así que damos gracias a Dios de poder estar con ustedes en esta noche, hermanos queridos. Muy bien, entonces ya empezamos, ¿verdad? Bueno, ok, voy a poder compartir la pantalla, sí, muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer. Muy bien. Si hay algún problema, alguna desconexión o no se ve la pantalla por alguna cosa, por favor avísennos, hablen, abran el micrófono, hagan señas, algo por favor para que nosotros sepamos. ¿Está bien? Bueno. Bueno, el tema que tenemos hoy es resolviendo conflictos. Un lindo tema, ¿verdad?
Pero lo primero que queremos compartir es, bueno, ¿qué es conflicto, Patricia? Bueno, conflicto, justamente un conflicto se genera cuando hay un desacuerdo que se prolonga en el tiempo sin un adecuado tratamiento. Siempre hay desacuerdos, ¿verdad? Entre dos personas pueden darse en reiteradas veces los desacuerdos, pero cuando este desacuerdo se prolonga en el tiempo y no se le da un tratamiento correcto, entonces es ahí que se transforma en un conflicto. Un conflicto. Muy bien. La Biblia habla de todo, y la Biblia es nuestro manual, nuestra guía, y precisamente en Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice algo que es muy, muy significativo para este asunto de los conflictos. Santiago dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Nos está dando Santiago nos está dando acá un panorama de este gran asunto de los conflictos. ¿De dónde vienen? Porque muchos se preguntan o dicen a veces, ¿verdad? Los conflictos son tal, si sacaría de mi vida tal cosa, ya no tendría conflictos, mi vida sería feliz. Y están aquellos que, bueno, se han divorciado porque entendían que su problema estaba en la otra persona, ¿verdad? Pero Santiago nos dice acá una cosa muy diferente. Las guerras, los conflictos, los problemas vienen de adentro nuestro, ¿no? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Bueno, habla precisamente de algo que es contrario o que viene a veces a generar esa lucha en el matrimonio, que es la individualidad, el yo sobre todas las cosas, y el yo sobre la construcción de esa relación llamada matrimonio, ¿verdad? Muy bien, entonces el adecuado tratamiento del conflicto es justamente una oportunidad de crecimiento. Siempre tenemos miedo a los conflictos y decimos, no, mejor no discutamos, mejor no lo tratemos, no toquemos ese tema y lo dejamos allí. A veces sin darnos cuenta que es un conflicto, pero son temas intocables, temas que a uno de los dos nos saca y nos pone enojado o nos pone eufórico, entonces queremos no tocarlo, pero si nosotros tratamos adecuadamente los conflictos, entonces justamente se convierte en una oportunidad de crecimiento. Y también nos dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles, los desacuerdos, si nosotros los enfrentamos, son los que nos hacen crecer, nos hacen sentir mejores. Qué bueno cuando hay un tema que no lo podemos tocar, pero lo enfrentamos, lo trabajamos y después ya se convierte en algo cotidiano. Y con el paso del tiempo no nos molestan. Entonces, a eso se refiere el pasaje, decir, bueno, cuando vengan los problemas, enfréntenlo y sepan que eso les va a hacer crecer. En la medida que lo enfrenten y lo superen, los va a hacer ser mejores, ¿verdad? Y los va a hacer más íntegros, más perfectos, aún como matrimonio, los va a unir más, porque van a crecer en medio de esa circunstancia. Si el conflicto queda allí, crea rencor, crea resentimiento, nos trae problemas, nos trae temas incómodos, pero si los solucionamos, nos hacen crecer, nos hacen madurar y nos hace poder
ir a enfrentar otras cosas porque sabemos que solucionándolas se mejoran, ¿verdad? Por eso siempre nosotros usamos una frase que en matrimonio se aplica muy bien y nos hace bien eso. Siempre podemos estar mejor. No es que lo hemos alcanzado. Muchas veces pensamos que las personas que tienen más años en el matrimonio están mejor. Esa no es una garantía, no es algo exacto. No tiene que ver con la cantidad de años que vivimos en la relación matrimonial. Tiene que ver con la cantidad de conflictos que hemos tratado adecuadamente. Eso sí tiene que ver. Entonces, hay que cambiar un poco la perspectiva. Se lo recordarán. Pero si vuelves ahí y te luces, les harás saber. Hay que cambiar un poco, decíamos, la perspectiva acerca de este asunto. Generalmente los conflictos son algo que nos asustan y muchas veces decimos, uy, no, fulano, uy, están en un conflicto tremendo o en un problema tremendo. Y la verdad es que la Biblia nos dice algo que es hasta loco, hasta salido de la lógica humana. Dice, considérense muy dichosos. Pero eso es medio extraño. ¿Cómo me voy a sentir dichoso cuando me encuentro en una prueba, ¿no? Yo me recuerdo en una oportunidad que unos amigos, llegué a la casa de estos amigos y él me recibe y estaba muy mal y dice, bueno, es que me acaban de despedir del trabajo. Y entonces yo dije, bueno, vamos a celebrar entonces. Y se pusieron medio incómodos, ¿cómo que? Y estaba la cuñada de él ahí, y dice, ¿y este amigo tuyo? Y quiere celebrar que te echaron del trabajo. No pasó, qué sé yo, 6 meses habrán pasado, y junto con la esposa, que anteriormente había renunciado a su trabajo, se pusieron una empresa, un emprendimiento, y bueno, 6 meses después les había cambiado la vida. Estaban en una prosperidad económica tremenda y creciendo, porque muchas veces incluso nos resistimos a pensar en que lo bueno está después del conflicto y miramos al conflicto como en el fin en sí mismo y no nos ponemos a pensar que después de eso, como decimos, hay crecimiento, hay maduración, avanzamos. Y definitivamente se hace realidad esto que siempre decimos. Siempre podemos estar mejor. Siempre podemos estar mejor. Acá tenemos un cuadro en el que podemos graficar un poquito esto. Aquí tenemos una pareja que van viviendo su cotidianeidad, ¿verdad? Pero una vida plana, normal, digamos, no, normal no, pero lo normal serían los conflictos, ¿verdad? Pero va a llegar un conflicto en cualquier momento, puede llegar después del viaje de bodas, puede llegar en el viaje de bodas, puede llegar unos días después, unos días antes, pero va a llegar. Los conflictos van a llegar. Acá le estamos llamando crisis en este punto, pero es lo mismo. El asunto es que cuando decimos un conflicto, o sea, para que algo se vuelva conflicto, es cuando un desacuerdo se prolonga en el tiempo. Es algo que nos trae incomodidad, pero lo vamos pateando. Decimos, acá en Argentina se usa mucho el lenguaje futbolístico, ¿verdad? Y entonces es como vamos pateando la pelota, y la vamos pateando, y la vamos pateando, y la vamos pateando, pero no hacemos nada con eso. No hay cambio. No hay cambio. No hacemos gol, ¿verdad? Simplemente la vamos pateando, vamos como llevándola. ¿Vieron esos matrimonios que dicen, bueno, incluso uno le pregunta, ¿cómo están?
Bien, Como todos. como todos. ¿Cómo es todos? No sabemos, ¿verdad? Pero se asume que todos cargamos con conflictos sin resolver, que vamos llevando. Es como el matrimonio, un mal chiste de Dios. Puso a dos personas a vivir en una situación, en una relación llamada matrimonio, y bueno, ahí que se arreglen, que vean qué hacen, vean cómo la llevan. No, Dios nos dio una relación para que vivamos gozosamente, para que seamos plenos en la relación matrimonial. Por eso, casados felices, Café, el nombre del ministerio. Muchos no pueden unir esas dos palabras, ¿verdad? Casados y felices. Casados o felices, dicen algunos. No, Dios lo planeó para que tengamos una vida plena. Dice que Jesús vino para que tengamos vida abundante. Él nos vino a dar la vida abundante. Entonces, en el matrimonio esto se aplica también. No es individualmente la vida abundante. No, la vida abundante en la pareja. ¿Ok? Bueno, estos conflictos a veces pensamos en crisis o conflicto en cosas grandes, ¿verdad? Pero a veces son pequeñas cosas que al principio las podemos manejar, nos sentamos, las charlamos, lo solucionamos, pero a medida que pasa el tiempo, nuestro tiempo se ocupa, van surgiendo cosas, los vamos dejando. Entonces a veces es una crisis o un desacuerdo en cuestión económica, o puede ser en cuestión con la crianza de los hijos, o con la educación de ellos, o en nosotros mismos, dónde vamos a vivir, si lejos de mi mamá, lejos de tu papá, cerca de mamá, cerca de tu papá. Y esas cosas son desacuerdos que a medida que pasa el tiempo, si no los solucionamos, si los dejamos, nos llevan en decadencia, ¿verdad? Nos llevan a decir, bueno, cada vez vamos a estar peor. Mientras que si nosotros los solucionamos, nos llevan a crecer, a ser mejores, a poder seguir avanzando. Pero si no, es como una carga que llevamos que no nos permite crecer. Entonces, los conflictos pueden ser, como les decíamos, cosas sencillas, porque a veces pensamos que un conflicto, no, nosotros no tenemos conflicto, no tenemos cosas graves. No, pero si hay pequeñas cosas que no podemos solucionar, entonces ahí hay pequeños conflictos que sí pueden llegar a ser más graves, ¿verdad? Claro, no tenemos que buscar esas guerras. Pueden ser desacuerdos en cuestiones sencillas. Pero, por ejemplo, en una oportunidad hace muchos años, una pareja, ella se sentía totalmente incómoda. ¿Y por qué? Porque, bueno, él no le daba la oportunidad de ser parte en la relación. ¿Y cómo era eso? Bueno, es que ella decía, bueno, es que yo no siento que tomo decisiones. No, pero sí, si yo te doy para que tomes decisiones, y yo te digo y te pido que vos tomes decisiones. Y entonces, cuando le pedimos a ellos que nos muestren de alguna manera muy concreta, en algún caso, cuál era, entonces ella dice, bueno, es que, por ejemplo, cuando pintamos la casa, y entonces él dice, cuando pintamos la casa, ¿te acordás que yo te dije, qué color querés, este o este? Y bueno, él les presentaba dos opciones para que ella elija. Desde su perspectiva, él pensaba que eso ya le daba la posibilidad de ser parte y de tomar decisiones. El espectro de colores tiene 16 millones de colores y él le estaba dando dos opciones para que ella elija. O sea, él ya había hecho una elección y le traía para que ella dé una opinión sobre esos dos colores. Entonces, obviamente eso traía mucha incomodidad en ella. Porque así como hacía eso, era con todas las cosas, entonces. Con todas las cosas. Entonces ella se sentía que, claro, no tenía participación en el matrimonio. Recuerdo que se solucionó muy, muy sencillamente. Una, porque él lo hacía de manera natural, no se daba cuenta lo que lastimaba, lo que estaba generando, y cuando se dio cuenta amaba a su esposa y fue muy fácil para él dar un giro y modificar esa conducta que tenía y hacerla partícipe y entonces empezar a trabajar el matrimonio
de a dos y no de uno y el otro que es como una especie de secretario del otro, ¿verdad? Entonces, entre los dos empezar a tomar decisiones en todo el sentido de lo que significa eso. Entonces, la idea de esto es que veamos el conflicto como algo positivo para nuestras vidas, y aun cuando otros, vieron que a veces hay matrimonios que a lo mejor conocidos, que están empezando, y nos traen algún conflicto que tienen y se desesperan, y que podamos bajar las ansias y ayudar también a otros a decir, bueno, no es el final, hay que sentarse, hay que trabajar, ahora les vamos a dar algunas pautas, pero que puedan verlo y mostrárselo a otro también como algo positivo y ayudar. Cuando nosotros podemos crecer y verlo como algo natural en nuestro matrimonio, vamos a poder ayudar a otros también que están atravesando por lo mismo o que lo atravesan, algo que nosotros ya atravesamos, ayudarlos a crecer, ¿verdad? También a ellos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunas pautas para solucionar el conflicto. Y acá les pedimos que presten atención, porque después vamos a hacer algunos ejercicios y queremos que apliquen esto, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más práctico, entonces ahí vamos a ponerle atención a estas pautas, ¿verdad? Pautas que, si las seguimos, tratamos de hacer pautas muy sencillas, simplificarlas lo más posible, no son 50 ítems, son solo 6 pautas para tener en cuenta, pero que si las practicamos realmente, nos va a traer salud al matrimonio para solucionar los conflictos que se nos pongan delante. No tiene que ver con el grado de conflicto que sea, esto se aplica a cualquiera, grande o pequeño. Entonces, el primero es, póngale nombre al conflicto, y ahí pusimos un acta de nacimiento. Haga nacer al conflicto, con el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque generalmente los nombramos equivocadamente al conflicto. No sé si se habrán puesto a hablar alguna vez las esposas, por ejemplo, con las esposas, y entonces la esposa le dice, ay, mi problema es mi esposo. Mi problema es mi esposo, que hace esto o que no hace esto, o que dice esto o que no dice aquello. Por ejemplo, a veces dice, mi problema es mi esposo, que no habla. Él no habla, solo mira televisión, no habla. Yo le hablo, le digo, le pido, y él me dice sí, no, y ahí se termina todo. Tengo un problema, el problema es el esposo. No, el problema no es el esposo. Hay que tratar de sacar el conflicto real, ver más allá de lo superficial y poder ver cuál es realmente el conflicto que tenemos nosotros, pero no ponerle nombre de personas. Cuando decimos póngale nombre al conflicto, no podemos ponerle nombre, y no debemos, podemos, pero no debemos ponerle nombre de persona. El problema, el conflicto, nunca tiene nombre de un familiar, del cónyuge, de los hijos o de quien sea. Entonces, aprendamos que ante el conflicto, lo que nosotros vamos a ver siempre es un síntoma, es como la fiebre. Siempre vamos a estar frente a la fiebre, pero la fiebre puede ser por el COVID o puede ser por una gripe. Necesitamos ir y buscar, ya sea, por un lado necesitamos esperar algunos días, necesitamos controlar eso, necesitamos vigilar la fiebre para dar realmente con lo que es. Vieron que normalmente nosotros también tenemos la tendencia, enseguida nombramos, ¿verdad? Hoy en día, con esto del COVID, alguien que estornuda y ya, ese hay que aislarlo porque tiene COVID. Solo fue un estornudo. No, pero hay que aislarlo porque es COVID, porque ahora todo es COVID. Bueno, no todo es COVID, también hay gripe, también hay otro tipo de alergias. Las alergias siguen existiendo, ¿verdad? Y entonces hay que aprender a nombrar el conflicto tal como es el conflicto. No equivocarnos de nombrarlo con nombres que no son propios del conflicto.
Porque si lo hacemos de esa manera, vamos a estar tratando el síntoma y no realmente la causa, el conflicto en sí. ¿Ok? Muy bien, hablen del conflicto. Qué importante que es que podamos sentarnos y hablar. Miren, nosotros a veces tenemos consejería y nos damos cuenta que los matrimonios no pueden hablar. Vienen y se desahogan, pero entre ellos no pueden hablar. Cuando decimos, bueno, ahora refíranse ustedes, no pueden, porque hablan los dos juntos, o se gritan, o el mal modo, y no pueden expresarse. Entonces, hablar es el poder decirle al otro lo que siento, ¿verdad? Que poder expresarle cómo me siento por la situación, qué propongo, hablar con el otro, no discutir, no gritar, no desesperarnos, sino el poder hablar con el otro. Este es un recurso que Dios lo puso en la boca, y el hablar es una virtud, ¿verdad? Pero el poder llevarlo a la práctica con el cónyuge es algo que lleva tiempo y es algo que nos tenemos que hacer calmados para poder expresar realmente cómo nos sentimos y buscar una solución, ¿verdad? Pero si no hablamos del conflicto es imposible encontrar una solución. El hablar, una vez que le pusimos el nombre al conflicto, el segundo punto es poder sentarnos, encontrar un tiempo, encontrar un lugar donde podamos sentarnos y libremente los dos poder hablar, no hablar yo sola ni él solo, sino juntos poder cada uno expresar y hablar lo que está sintiendo o lo que ve con relación a esa situación, ¿verdad? Uh-huh. La otra es hablar de manera personal. Esto de hablar, nosotros hay una tendencia natural que hablamos de los demás, ¿verdad? Entonces, cuando nos ponemos a hablar, es decir, ya sé lo que me vas a decir. Ya sé lo que me vas a decir. Yo sé cómo vos te sentís. Eso le corresponde a la otra persona, no a mí decirlo. Entonces, hablar de manera personal. Yo ante esta situación me siento de esta manera. Yo no pienso que esta sea la solución para lo que nos está pasando. No me gusta tal cosa. Pero si nosotros, así como en la imagen, ¿verdad?, nos señalamos, la culpa de todo la tenés vos. Esto no ayuda, genera más conflicto. Es como ponerle gasolina al fuego que estamos encendiendo. Es como decir, vos me haces sentir incómodo, ¿verdad? Claro. En vez de decir, yo me siento incómoda cuando sucede esto, sucede el otro, ¿no? Pero a llevarlo a mi lugar, ¿no? Claro, porque no le podemos poner todo el peso hacia el otro. Yo tengo la licencia de sentirme bien, mal, triste, enojado, frustrado, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero eso es mío. Lo que le hace la otra persona lo puede modificar, pero en tanto yo le diga cómo me siento. Cuando vos gritás, a mí me hace sentir, tengo miedo. Bueno, eso es mío. Cuando vos gritás, yo tengo miedo, pero yo tengo miedo. Ahora, ella puede modificar eso, pero yo tengo miedo ante eso. Entonces, de manera personal, yo estoy hablando de mí, no del otro. Ante el conflicto, es importante que lo abordemos de diferentes perspectivas, cada uno de la manera que se acerca a ese conflicto. Somos dos personas en un matrimonio y las dos personas tenemos perspectivas diferentes, tenemos maneras de ver las cosas diferentes. Somos varones y mujeres. Ya en el simple hecho de ser varones y mujeres, tenemos una manera diferente de acercarnos a las cosas, psicológicamente, emocionalmente. Entonces nos vinculamos diferentes y eso
es positivo, porque Patricia me hace ver lo que yo no puedo ver por mi manera de ser, por mi arquitectura. O sea, si me tengo que quejar, es con Dios, porque Dios me hizo varón y me hizo con una psicología, con unas emociones, con una manera de enfocarme en las cosas, y Dios la hizo así, a Patricia, con una manera de ver las cosas diferente a la mía, ¿verdad? Y en esto tenemos que darle gracias a Dios, no pelear, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos con personas que dicen, pero ¿por qué no pensás como yo? ¿Por qué te cuesta tanto y ves las cosas diferentes? ¿Por qué no mirás las cosas como yo? Eso sería muy aburrido por un lado, y por otro lado no es el propósito de Dios. Dios quiere que tengamos diferentes formas de ver las cosas. Por eso es que traigamos la manera personal en nuestra forma de hablar acerca del conflicto. Bueno, el otro punto, después de hablar, es escucharse, ¿verdad? El poder escuchar al otro. A veces estamos tan preocupados por lo que queremos responderle o pensando en qué le vamos a responder, que no ponemos atención y no escuchamos al otro. Si vieron la comunicación, seguramente anteriormente, vieron que qué importancia es el escucharse, con esa escucha activa. Es decir, bueno, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? El repetir. ¿Me estás queriendo decir esto o vos estás sintiendo esto? Estar seguro de lo que el otro está diciendo. El escuchar, el disponernos a escuchar, no escuchar, hablar que yo te escucho y estamos haciendo otra cosa, ¿verdad? O hablar y yo te escucho y estoy lavando los platos y cocinando, no. Es decir, me voy a disponer a escucharte y escucharte con todos mis sentidos, con todo el cuerpo poniéndome enfrente y con todos mis sentidos, para poder lograr entender lo que me querés decir, sin preocuparme tanto por lo que voy a responder, porque eso va a venir a su momento, pero voy a responder más sabiamente si escucho primero lo que el otro me quiere decir. Pero a veces es tan el afán de poder decir las cosas, ese hablar, ¿verdad? Ese hablar y querer hablar primero, y querer hablar más fuerte, y querer imponer nuestras cosas, que no tomamos el tiempo para escuchar al otro. Entonces, al no poder escucharlo, no podemos entender lo que el otro quiere decirnos. Y eso nos lleva a no poder solucionar nada, eso no nos ayuda a poder solucionar. A veces simplemente es decir, escuchen lo que el otro le está diciendo para poder solucionar el problema. Escuchen, ustedes están diciendo lo mismo pero de diferentes maneras, porque hasta eso, a veces como no escuchamos al otro, queremos decir las cosas y no nos damos cuenta que estamos diciendo lo mismo, pero de diferente manera. Pero como no nos escuchamos, solo estamos pensando en cómo decirlo nosotros, entonces hace que no avance la situación. Entonces el escuchar con todos los sentimientos, escuchar con todo el cuerpo, con toda la disposición, que el otro vea que estamos escuchándolo, y aún repetir lo que nos dijo para estar seguro que escuchamos correctamente. Me estás queriendo decir esto, me estás diciendo esto otro, para que esté seguro de que lo que escuchamos es lo correcto y no que estamos malinterpretando o quizás escuchamos mal, ¿verdad? Entonces, y también esta escucha es de los dos lados, ¿verdad? Tiene que ir y venir, o sea, primero vamos a escuchar a uno y una vez que estamos seguros, después vamos a ver qué tiene el otro para decirnos. Y también con la misma disposición, ver que el otro puede traer cosas nuevas que ayudan a la situación. Entonces es importante el escucharnos, ¿no? Y ver cómo podemos aplicar. Entendiendo siempre que los dos sumamos, estamos para sumar al matrimonio, no para decir, siempre se hace lo que yo quiero, lo que vos querés. No, eso no sirve. Entre los dos sumamos, escuchamos, aportamos de lo que tenemos para construir un matrimonio mejor. En esto es importante el consejo de Santiago. Dice Santiago en capítulo 1, versículo 19, por tanto, mis amados hermanos, todo ser humano sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjense la secuencia, ¿no? Primero, oír. Escuchar es importante. Después hablar y después airarse.
si se dan cuenta, la secuencia esta, en la práctica cotidiana, la vemos siempre al revés. Nos enojamos primero, hablamos después. Y si queda tiempo, oímos. Y después que escuchamos, tenemos que pedir perdón, porque ahí nos damos cuenta que metimos la pata, que nos enojamos mal, equivocadamente. O sea, fíjense cómo la tendencia nuestra, obviamente contaminado por el pecado, nos lleva a trabajar siempre al revés, ¿no? Y si hacemos caso al consejo bíblico, vamos a poder avanzar mucho en este aspecto de los conflictos. Muy bien. Busquen ayuda. Obviamente, la Biblia es el lugar por excelencia, ¿no? Dios, aquel que está a nuestro lado, dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Ese pasaje a veces lo entendemos individualmente, lo entendemos, qué sé yo, para lo entendemos para el evangelismo, por ejemplo, pero Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está con nosotros, ¿para qué? Para ayudarnos, para ser nuestro sostén, para guiarnos. Entonces, no es de cobardes ir a pedir ayuda a Dios. Él quiere que le pidamos ayuda a Él. Él está ahí para socorrernos. Entonces, busquemos ayuda en Dios. Otro es la iglesia. La iglesia es la comunidad que Dios ha puesto a nuestro lado para ayudarnos. Damos gracias a Dios por Zoe, por este programa tan maravilloso que el pastor Juan José y sus colaboradores, su equipo, están desarrollando en la iglesia como un recurso para formar familias fuertes, para darle la oportunidad a las familias que tengan conocimiento, que reciban inducción, que reciban materiales y este apoyo para ir creciendo. Pero también pueden buscar otros matrimonios, hacer amistad con otros matrimonios, a veces matrimonios de su misma edad, de su mismo, que tienen afinidad por algunas cosas, porque tienen hijos de la misma edad, pero también matrimonios que ya han pasado por ese camino, que les pueden guiar, que les pueden aconsejar, que les pueden ayudar. Eso es maravilloso, cuando encontramos referentes para apoyarnos y tener una mirada diferente a lo que estamos pasando. A veces nos ahogamos en un vaso de agua porque, para nosotros ese es un mar eso. Viene alguien y dice, no, mira, simplemente mueve estas piezas y ya tienes la solución. O míralo desde este otro lado. Y podemos tener esa visión diferente acerca del problema que estamos viviendo. También inviertan, compren libros, hagan cursos de diferentes índoles que a veces nos van a ayudar a este asunto. Por ejemplo, cursos acerca de relaciones son importantísimos, que nos van a ayudar en la relación de unos con otros. Diferentes herramientas, individualmente, individualmente o en pareja. Nosotros en algunos momentos hemos tenido la práctica de leer un libro antes de acostarnos, leíamos un libro acerca de matrimonios o alguna cuestión que nos interesaba precisamente de nuestra relación, leíamos un capítulo cada noche. Y eso nos va dando información, nos va haciendo pensar, nos va ayudando a encontrar salidas, encontrar caminos que a lo mejor no hemos transitado. Y también la ayuda profesional de terapeutas de familia, psicólogos, consejeros, pero personas que son especialistas en diferentes cosas, en diferentes áreas. Por ejemplo, si tenemos problemas en finanzas, pues busquemos ayuda con especialistas en finanzas, con consejeros, con administradores
que nos pueden dar una visión que nos ayudan a enfocar mejor este tema y no pelearnos por un aspecto del matrimonio que, por ejemplo, las finanzas van a estar presentes durante toda nuestra vida y tenemos que aprender, tenemos que crecer. Por eso decimos que el buen manejo de los conflictos es una oportunidad de crecimiento. A veces nos sorprende a nosotros matrimonios que tienen 25 años de casado y tienen problemas de finanzas, por ejemplo, y cuando tratamos, vienen a consejería, resulta que dice, no, desde que nos casamos siempre ha sido un problema este. O sea, se han permitido tener el problema 25 años. Obviamente ese ya es un conflicto mayor y les ha traído un montón de problemas y retrasos en su economía, por ejemplo, porque no han crecido económicamente, se han quedado estancados. Muy bien. Y por último, asuma la responsabilidad. Una vez que uno habla de un conflicto, una vez que uno busca una solución determinada y toma una decisión, tiene que asumir una responsabilidad, sea la que sea, ¿verdad? Entendemos que si estamos queriendo, por ejemplo, algo con nuestros hijos, un conflicto que hay con ellos y cómo lo vamos a tratar, y tomamos una decisión de cómo vamos a ponerles límite, bueno, hay que trabajarlo y cada uno tiene que asumir su responsabilidad, ¿verdad? Y no decir, bueno, vos que estás todo el día con ellos, encárgate vos. Y después cuando yo llego veo. No, los dos vamos a hacerlo y aunque estés vos, esté yo, o cuando llegue yo en la noche, o como sea, los dos vamos a mantener lo que hemos decidido, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad que nos toca. Porque a veces también buscamos soluciones, pero le dejamos todo al otro, entonces no sirve. O tomamos parte de la responsabilidad, pero después no cumplimos, entonces inconscientemente le queda la carga al otro, ¿no? Aunque no se lo digamos. Entonces siempre tenemos que asumir lo que nos toca a nosotros y cumplirlo, y mantenerlo en el tiempo, porque a veces puede ser que 1 o 2 días y ya después nos cansamos y no queremos asumir responsabilidad, ¿no? Si por ejemplo hablamos con un consejero de finanzas y nos da ciertas indicaciones, bueno, mantenerlas en el tiempo y esperar que den resultado y no dejarle toda la carga a uno y decir, bueno, hacelo vos y yo ya me cansé, seguí vos administrando a ver cómo sale. No, los dos vamos a tomar las decisiones y los dos juntos vamos a asumir la responsabilidad de hacer los cambios que tenemos que hacer para que esto mejore, ¿no? Uh-huh. Entonces, pautas para solucionar conflictos. Póngale nombre al conflicto, ¿verdad? Hay que ponerle un nombre, hay que encontrar realmente el conflicto. Hablen del conflicto, no hablen del tiempo, de otras cosas, sino del conflicto que le han puesto nombre, de ese conflicto en particular. Y también no mezclen los conflictos, ¿verdad? Hablen de manera personal, abordando la perspectiva que cada uno tiene acerca del conflicto. Escúchense, escúchense. Nos cuesta mucho, pero tenemos que aprender a callarnos y escuchar. Cerrar nuestra boca y abrir nuestras orejas. Y buscar ayuda. Tampoco es un desmérito buscar ayuda, más vale es algo bueno, loable, es decir, estamos en un problema y vamos a buscar ayuda, porque nos amamos, porque queremos crecer, necesitamos que nos ayuden. Y, como decía Patricia recién, asumir las responsabilidades que cada uno hemos asumido acerca de la solución. Queremos hacer cosas diferentes a las que venimos haciendo, entonces vamos a asumir la responsabilidad que nos toca frente a esto, a este conflicto en particular. Muy bien. Ahora tengo que dejar de compartir. Ok. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Si vuelve el caso, yo muestro. Ok. Sí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Hermanos, este es el tiempo de preguntar, aprovéchenlos.
Todavía son las 11 de la noche allá en Argentina, pero todavía creo que siguen carburando los hermanos, así que hagan todas las preguntas que gusten, hermanos. ¿Nadie? ¿Está demasiado claro o Bueno, qué pasó? Empezamos de nuevo. esperamos que haya sido claro entonces. Muy bien, porque vamos a hacer un trabajito ahora. Vamos a dejar de compartir por un ratito. Tengo yo mi cámara aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, perdón. Ok, dale. Ujú. Voy a poner acá. ¿Vos ponés ahí? Muy Sí, bien. aquí le vamos a poner, vamos a graficar un caso y queremos que ponga mucha atención porque vamos a trabajar y vamos a ver cómo podemos ayudar en este caso de acuerdo a las pautas que estuvimos viendo, ¿no? Ok, bueno, acá el caso número 1, tenemos a María y Juan, son un matrimonio de 12 años de casados y tienen 2 hijos. A ver si se ve, dice María. ¿Ven ahí? ¿Se ven? María y Juan. Sí. Sí. Muy bien. Ok. Y tienen 2 hijos. Y tienen 2 hijos pequeños. Sofía es la mamá de Juan. Cada día en la mañana llama a María, a su nuera, para saber si necesita algo. Y en la tarde va a su casa para ver si sus nietos hicieron las tareas. María le ha dicho repetidamente a su esposo Juan que esto la incomoda mucho. Y Juan no le da importancia y dice que eso a su mamá le hace muy bien. ¿Hay algún conflicto aquí? Más cerquita ahí. ¿O cuáles son los conflictos? ¿O cuál es el conflicto? ¿Qué les parece? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? Yo pienso que es el conflicto de que la mamá se está metiendo en la relación de ellos cuando ellos tendrían que estar al pendiente más de los hijos y no la abuela. Ajá. Ok, entonces Muy el problema, bien. el conflicto acá es la mamá, ¿verdad? El conflicto es la... En vez de decir la suegra, vamos a decir la mamá de Juan. La mamá de Juan, exactamente. Ok, muy bien. Yo pienso que Juan no le está dando el lugar a su esposa. No la escucha y prefiere hacer lo que a su mamá le hace sentir bien más que a su esposa. No le da su lugar, no la escucha. Ajá. Ujú. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Muy bien. Acá... Yo pienso que el problema es que la mamá de los niños no ha asumido su responsabilidad como mamá. Ajá, Ujú. ajá. Muy bien. Ya tenemos 2 perspectivas, 3 perspectivas diferentes, ¿no? Uno que es la mamá, Juan, otro que es, Juan tiene mamitis. Ok. Juan tiene mamitis. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? No hay una retroalimentación. Ella está expresando una inconformidad, pero él no está atendiendo esa inconformidad. Ok, ok. Muy bien. Suri. Muy Hermanos, bien. algunos están escribiendo su respuesta. Por ejemplo, muy- Blanca Patricia dice, Juan no le da su lugar a María. Y Violeta dice, el matrimonio no asume su responsabilidad y dejan a comodidad. Muy bien. Sí, sí, acá estamos viendo ahora. Perfecto, perfecto. Muy bien. Se le está dando Hermano. prioridad
a lo que siente la suegra y no a lo que siente la esposa, la familia. Ajá. La familia nuclear, sí. Hermano, yo opino que definitivamente para hacer un juicio y poder distinguir cuál es el conflicto, necesitamos saber más cosas. Si a la madre se le ha dado se le ha permitido, ¿no? El meterse en la relación, muchas veces es como muchos dicen, por comodidad, por no atender lo que ellos tienen que atender, y quizás en un principio se hizo por comodidad, pero ahora ya está afectando el matrimonio. Pero definitivamente es algo que se tiene que platicar, porque sí crea conflicto, no solamente al matrimonio, sino también a los hijos les va a crear un conflicto grande. Ok, bueno, muy bien. Candy habla de juicio, ¿verdad? Sí. Para hacer un juicio. Bueno, necesitamos más datos, pero yo creo que también podríamos pensar que la esposa, María, tal vez no quiere tener un enfrentamiento con la mamá de su esposo, por eso no ha dicho nada. Yo creo que no porque sea una mala mamá o se le haga más fácil que la mamá de su esposo venga a ver lo de las tareas y eso. Tal vez lo que quiere es evitar un conflicto con la suegra. Ajá. Muy bien. Con todo lo que hemos visto, con las pautas que hemos visto para la solución de conflicto, ¿hay alguien que tenga una visión diferente de lo que se ha hablado? A ver, yo quiero opinar. Yo, lo que escuché, no veo ningún conflicto. Es una abuelita preocupada por sus nietos y nada más, porque en ningún momento está llegando a hacer las tareas con los niños, ni está haciendo a un lado a la mamá, simplemente habla para preguntar cómo están sus nietos y para ver si ya hicieron la tarea, punto. No le veo ningún conflicto ahí. Pero en las tardes dice que llega. Ah, ok, llega. A casa a ver si los chicos hicieron las tareas. Ajá. Ah, ok. Retomando un poco lo que hablaba para ver si ya habían hecho las tareas, no de que llegaba. Ajá. Retomando un poco lo que comentaban al inicio, es falta de comunicación, tratar el conflicto, lo que está generando el conflicto, ¿verdad? Entonces, el problema no es la mamá, ni la abuelita, ni el esposo, sino que es falta de comunicación. Si dialogan y establecen las pautas, no tendría por qué haber un conflicto. Pues el conflicto yo creo que aparece desde que empieza a venir la abuelita a checar a los nietos. El conflicto empieza es desde cuando la esposa no se siente cómoda que la abuelita venga a estar checando a los nietos. Es lo que ella le incomoda y no la escucha. El esposo no la escucha, sino que le da, pues, como que la deja hablando como loca, que no la escucha de que a ella le incomoda que la abuelita esté checando cada instante a los nietos. Eso, yo pienso que eso genera un conflicto en una pareja, porque ella es la que no se siente cómoda. Claro. Y él, pues, como no pone atención a lo que ella está pasando, está sintiendo esa incomodidad, entonces ahí está generando ese conflicto porque la abuelita está interviniendo. Bueno, eso es lo que está pasando ahí. No hay comunicación de parte de él. Ok, perdón. Acá dice Violeta, revisar el conflicto particular, identificarlo para que lo puedan dialogar, escuchándose uno al otro para tomar solución. Y Giselle dice, el nombre del conflicto no es la mamá de Juan, es la incomodidad que genera la presencia de la mamá de Juan, sería. Ajá.
Bueno, como bien dicen, el nombre dijimos de no ponerle personas, ¿verdad?, al problema. Entonces no sería la mamá de Juan. El problema sería que ellos no están acordando, no están pudiendo acordar cómo van a manejar su casa, ¿verdad? Los límites que van a poner y cómo van a manejar su casa. En este caso, si él no le está escuchando, como bien decían varios de ustedes, porque ella está expresando una incomodidad, porque si bien, como decía alguien, no es un conflicto, para algunos no puede ser un conflicto, pero el hecho de que todos los días alguien me llame y me diga, los nenes están bien, y venga en la tarde y diga, vengo a ver qué hicieron las tareas, o sea, está diciendo, vos mamá, no sabés, yo vengo a verlos, porque la mamá no lo está atendiendo, es lo que está diciendo la abuela inconscientemente al venir y revisar las tareas, ¿verdad? Entonces eso le hace sentir menos a la mamá. Entonces es lo que ella siente. En este caso del conflicto, como es la mamá de él, algunos expresaron que ella no se atreve a enfrentar a la suegra, y es verdad, y es correcto. En el caso de cuando es un matrimonio así, el que debe enfrentar a la mamá, el que debe entender primero la relación, ¿verdad? Entender el conflicto que se está dando, la incomodidad que hay allí. Entonces, una vez que entiende a su esposa y que entiende la incomodidad, debe ser él el que hable con su mamá, nunca ella, porque es su mamá. Miren, si la mamá se enoja con él, bueno, va a ser problema de la mamá, ¿verdad? Por un lado, pero por el otro, con un hijo, generalmente no va a haber más problema, algún día se le va a pasar. Pero si es la nuera la que la enfrenta, puede ser que ella nunca más la vuelva a hablar y puede traer problemas graves, porque es la nuera, ¿verdad? En cambio, si es el hijo, va a poder entenderlo de otra manera, va a poder aceptarlo de otra manera. Entonces debemos evitar esos enfrentamientos. Siempre, si es mi mamá, voy a hablar yo, si es mi familia, voy a tratar de hablar yo, y si es la familia de mi esposo, va a ser él el que hable. Entonces, de esa manera, siempre es mejor entendida la situación. Como bien saben, todos los chistes de suegra, ¿verdad?, que hay. Entonces, se imaginan, enfrentar a la suegra no es nada sencillo. Entonces, enfrentar a la mamá es diferente y poder hablar con ella. Entonces, él tendrá que decirle a ella, a su mamá, la situación. La mamá tendrá que ver cómo lo soluciona, pero él debe ponerse del lado de su esposa y trabajar su familia, ¿no? Entonces la mamá por su lado tendrá que ver ella cómo trabaja esto y cómo lo procesa para que no le haga daño, ¿verdad? Pero en tal caso, él debe ver que su esposa se sienta cómoda y se sienta bien. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos de asumir responsabilidades y hablar de su lado, es cuando ellos dos van a hablar algo que no han hablado. Por ejemplo, los límites, decía Patricia, de las familias. ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? Una mamá tiene que venir todos los días a la casa, todas las mañanas tiene que llamar. Eso no corresponde, porque por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, porque tienen que crecer en un ambiente separado, tienen que tener el espacio para crecer el matrimonio. Si tiene la familia todo el tiempo arriba de ellos, no va a generar ese espacio para que crezcan ese matrimonio. Y ellos tendrán que acordar qué quieren, cuándo van a hacer las visitas, si la van a hacer, si no la van a hacer, todo. Una vez que ellos acuerdan, ese acuerdo los dos lo van a sostener. No que cuando él vaya a hablar con la mamá, diga, es que mi esposa no quiere que vos vayas. No, porque eso no sería un matrimonio. No sería un matrimonio, ¿verdad? Por eso decimos asumir las responsabilidades. La responsabilidad es hablar con su madre, pero no de forma individual o siendo compinche con su madre en contra de la esposa, sino que siendo
responsables por este ente, el ente matrimonio, la relación matrimonial, que él debe empezar a priorizar. Porque cuando leíamos el caso decía que ella le decía a él lo incómoda que estaba, pero él le decía que a su mamá le hacía bien eso. Entonces lo que estaba evidenciando era que él ponía el bienestar de su mamá por encima del de su esposa. Y eso en una relación obviamente es fatal, ¿verdad? Entonces, esto cuando él vaya a hablar con su mamá, él tendrá que decir, nosotros acordamos que mami, vos podés venir un día a la semana, o no, quédate tranquila, te vamos a traer los chicos un fin de semana, o lo que acuerden, pero nosotros acordamos esto y esto y esto. Entonces nosotros, ¿verdad? Aunque vaya él, pero tiene que incluir que están los dos de acuerdo en esta decisión. ¿Ok? Muy bien, caso número 2. Espera que saque los muñequitos. Tenemos a Jorge y Liliana. ¿Cuál era este? Son un matrimonio 16 años de casados y tienen 3 hijos. Liliana administra el dinero, pero no les rinde. Ella gasta mucho dinero en los hijos. Jorge se siente cansado y frustrado, porque aunque trabaja horas extras, el dinero nunca es suficiente. Pero Liliana se niega a hablar del tema. ¿Cuál es el conflicto ahí? Bueno, sí hay conflicto. La falta de comunicación y administración. Ajá. Muy bien, muy bien. Que el esposo no está siendo responsable para enfrentar la situación con la esposa y buscar una forma de que sea modificada esa administración, o sea, una administración más eficiente para la familia. Ajá. Tal vez no han sido capaces de buscar el espacio de dialogar sobre esto, obviamente es comunicación, y entonces tomar los asuntos que causan conflictos en la familia, el poder ver todos los aspectos que llevarían las diferentes opciones que entre ambos planteen, basados sobre principios bíblicos, y entonces tomar la mejor decisión, adecuando lo que se tenga que adecuar, si es búsqueda de nuevos ingresos, recortar gastos, o reasignar los presupuestos, por ejemplo. Ok, porque fíjense que dice, Jorge se siente cansado y frustrado porque aunque trabaja horas extra, el dinero nunca es suficiente, pero Liliana se niega a hablar del tema. La hoguera. El conflicto para mí sería que no hay disposición en Liliana de cambiar una actitud. Ajá. Y con todo, no han escrito. Y con todo lo que hemos visto, ¿cómo podemos aplicarlo? Aquí dice, no hay disposición y deben buscar ayuda. Ajá. Muy bien, Fernanda. También podría ser, hermano Germán, también podría ser falta de confianza de la esposa al esposo, ¿verdad? En cuanto a ese tema de las finanzas en la familia, en el matrimonio. Ajá. Falta de confianza. La falta de comunicación. Ellos tendrían que buscar la manera, más bien de ella, no tiene comunicación hacia él, y él se dedica mucho tiempo a trabajar, y es algo que no hay comunicación, no hay nada de movimientos en cosas de finanzas ni él ni de parte de ella. Yo pienso que tendrían como que hacer una pauta en su vida de hablar
de las finanzas. Más bien el hecho son las finanzas ahí lo que está ocurriendo en su matrimonio de ellos, porque ella está malgastando el dinero, se dice, ¿no? Malgastando el dinero. Saquémosle la billetera y la tarjeta y todo. Yo pienso que él ha faltado al ejercicio de su mayordomía, porque desde un principio dejó que ella manejara las finanzas. Entonces ahí es falta de él, ¿verdad? Entonces el retomar nuevamente la mayordomía de su hogar, ¿verdad? Es lo que sería lo adecuado, ¿verdad? Y asignar tanto para esto, tanto para el otro, tanto, y de esa manera podrían funcionar mejor. Pero la falta fue de él. Hay que recordar que hombres y mujeres tenemos distintos diseños y perspectivas de las cosas en cuanto a prioridades. Si no se genera el espacio para hablarlo, diferentemente puede haber una reasignación. Entonces es importante también averiguar si en el caso de la hermana aquí ha tenido experiencias muy negativas que le han llevado a no o adoptar este tipo de medidas. Entonces sí, y sin duda se requiere ayuda, dado que no ha sido posible con el tiempo corregir esto. Ajá. Muy bien, acá dicen, ella quiere tener el control, se me fue. Ella quiere tener el control de las finanzas y no tienen buena administración y no quiere entregar cuentas. Bueno. Hermano, falta saber cuánto gana Juan. Digo, el esposo de Liliana, porque no sabemos cuánto gana. Muy bien, hermano Jesús, muy bien. Secreto, se lo vamos a decir. Usted vino en defensa del pobre Juan, porque sí, es verdad. ¿Qué tal, hermanos? Yo quiero opinar. En mi caso, pues mi dinero, pues es de ella, ¿no? Y el dinero de ella, pues también, ¿no? Así que no hay opción. Aquí yo tengo que pedirle permiso a ella para gastar, no es cierto, no se crean, ¿no? Pero sí creo que es muy importante que el varón tenga esa, pues más que nada, iniciativa de compartir con su mujer la situación. Y no quiero usar la palabra en crear una conciencia de las necesidades dentro del hogar, pero siempre es importante la comunicación para que ella sepa la necesidad que él tiene, ¿no? La frustración de no poder pues suplir todas las necesidades al gusto de ella, ¿no? Pero sí, definitivamente él tendría que tomar la iniciativa de afrontar la situación. Ajá. En base a lo que hemos visto, perdón, hermano Germán. Sí. Pues no han manejado lo que escribí aquí, pues mal trabajada la crisis, ¿no? Ajá. Entonces hay un mal trabajo de la crisis, entonces tienen que empezar a trabajar bien sobre esa crisis y pudiera ayudarles a establecer un presupuesto, no sé, semanal, mensual, en base a sus ingresos y egresos, ¿no? Uh-huh. Una crisis mal manejada. Claro, vieron que la tendencia siempre es decir que las personas son los problemas, ¿no? Alguien dijo, ella está malgastando el dinero, pero en realidad lo que decíamos en el caso era que ella gastaba mucho en sus hijos. Pero podríamos pensar que, bueno, ama tanto a sus hijos y a lo mejor, como decía Jesús, a lo mejor el dinero que gana él con horas extra y todo no es tanto. Y entonces le prioriza... pone muchos cursos. Ponen muchos cursos para los hijos, o no sé. Pero siempre la tendencia es buscar culpables entre nosotros. Y eso en el matrimonio es fatal, porque siempre vamos a encontrar. El primero es nuestro cónyuge. Si nosotros nos deshacemos del cónyuge, no tendremos problemas nunca más. Eso es así, ¿no? Para todos. El punto es que no es tan así, porque el problema no es el cónyuge, no es el otro. El problema está en muchas otras cosas. Como ustedes decían... El problema son los chicos, mátenlos. Uno de los problemas serios a veces está en la comunicación, porque la comunicación es
un aspecto transversal a toda la vida del matrimonio. Todos los temas pasan por la comunicación. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que no habla, o es monosílabo, ¿verdad? Obviamente va a tener problemas, porque necesita hablar, necesita discutir, necesitan acordar, necesitan negociar diferentes cosas en todos los órdenes. Entonces, tarde o temprano van a venir los problemas. Ahora, el problema no va a ser la comunicación en sí, porque la comunicación es transversal a todo el matrimonio. Entonces, todos los temas van a pasar por la comunicación. Pero en este caso, por ejemplo, el punto es que esto que está pasando revela que ellos no tienen un presupuesto, por ejemplo, revela que no hay un acuerdo en cuanto a finanzas. O sea, el tema de finanzas no está trabajado, simplemente probablemente, él ha tenido una escuela que su papá trabajaba y le daba el dinero a su mamá y su mamá lo administraba. Nunca tuvieron problemas en su casa de origen, en su familia de origen. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Trasladamos nuestros patrones, nuestros modelos, a nuestro matrimonio. Y entonces él trasladó eso sin hablar, sin que ellos dos se encuentren y dialoguen al respecto. Porque lo que está revelando ella también, probablemente, no quiere decir que sea así, pero que ella no tiene dones de administración, a lo mejor. Y entonces se está gastando en lo que piensa que es lo mejor, que son sus hijos. Y no es malo eso, pero se está gastando toda la plata, aparentemente, en eso. Y entonces revela que probablemente ella no tiene dones para la administración. Ahora, los dones de administración, quiero aclarar eso, no fueron dados a un sexo en particular. Tanto hombres como mujeres recibimos la misión de administrar toda la creación. ¿Cómo la íbamos a administrar? Eso es un trabajo entre nosotros. ¿Y qué debe priorizarse? ¿Qué debe trabajarse? De acuerdo a los dones. Los dones, habilidades, talentos, capacidades, recursos que cada uno de los cónyuges tiene, y que van a poner al servicio del matrimonio. Entonces, estos dos cónyuges van a hablar, probablemente van a buscar una solución en un experto en finanzas. Por favor, tráigame el experto en finanzas. Y el experto en finanzas, porque ella se niega a hablar del tema, entonces el experto en finanzas muy probablemente va a trabajar este asunto, va a ayudarlos a tener una mejor administración en esto. Definitivamente, si ellos no hacen un presupuesto, no ponen algunas pautas y no cambian, esto no se va a solucionar, ¿verdad? Pero el aspecto importante es entender dónde está el conflicto, cómo se llama ese conflicto y trabajarlo de acuerdo a eso. Conflicto acá sería las finanzas, ¿no? El nombre que le ponemos al conflicto no es la malgastona, ¿verdad? No es la que gasta mucho, no es el que no la pone en línea a la esposa. El trabajador. O el muy trabajador. No, el conflicto aquí es las finanzas. Y sobre eso vamos a trabajar. Ok. No sé si hay tiempo. No sé si queda tiempo para un caso más. ¿Quieren otro caso? Levanten la mano. ¿Quieren otro caso? Sí. Ya se picaron. Bueno, hermanos, sigan mandando sus testimonios, nos están sirviendo bastante. Nada, no se crean. Los hermanos van a seguir con un tercer caso y terminando, estamos cerrando. Adelante, hermano. Muy bien. Entonces tenemos el tercer y último caso. Pedro y Elisa tienen 24 años de casados
y 2 hijos adolescentes. Ambos luchan a su manera todo el tiempo por lograr que sus hijos sean responsables, pero no lo logran. Frecuentemente hablan al respecto, pero no logran su objetivo y sienten que sus hijos cada vez están peor. ¿Cuál es el conflicto? Que está difícil. Como que todos los conflictos son falta de comunicación. Por eso aclaraba eso antes. La falta de comunicación atraviesa todo. Puede ser un problema, pero hay que trabajar el aspecto de la comunicación como un conflicto en sí mismo. Porque, y de hecho, solucionando ese conflicto, vamos a solucionar muchos otros, que nos ha pasado cantidad de veces. Porque la comunicación atraviesa todo el matrimonio. Entonces, solucionando la comunicación, se solucionan todos los demás. Pero, obviamente, hay otros conflictos, ¿verdad? Hay otros de fondo, ¿no? Claro. Esa es la falta de establecimiento de límites y la consecuente ejercicio de la autoridad. Ajá. Falta de límites. Muy bien. ¿Qué edad tienen los niños? Adolescentes. Digamos 14 años, 14 y 15 años. Falta de autoridad y falta de reglas. Pienso que es de acuerdo cómo los hayan educado desde pequeños. Vienen creciendo con malos hábitos, ¿no? De que no están acostumbrados a que los papás les digan hacer las cosas, los dejaron hacer lo que ellos quieran, y ahora de grandes, ya que están más grandes, quieren llamarles la atención, decirles, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, no lo haces. Es porque no tuvieron esa comunicación con ellos cuando estaban pequeños, no tuvieron esos, ¿cómo se puede decir? No sé cómo decirlo, de decirles lo que tenían que hacer cuando estaban más pequeños, educarlos más. Ahora que ya están grandecillos, ya no puedan hacer lo mismo, porque ya no tienen control con ellos. Más difícil. Claro. Más difícil. Muy bien, hermano Iván. Muy bien. Bueno, también quiero agregar que muchas veces en la etapa de la adolescencia, recordar que los hijos tienen los adolescentes en particular tienen cierta peculiaridad en su forma de responder, en sus actitudes, propio de los adolescentes, y muchas veces los padres no tenemos conocimiento de lo que va a ocurrir en esos cambios y nos hace pensar que lo que hacen es por rebeldía, cuando ellos están buscando, más que rebelarse a los padres, ser independientes, y nosotros en lugar de ayudarlos, pues podemos ocasionar que esto se vuelva un conflicto entre padres e hijos. Entonces pienso que pues quizá falta de conocimiento de los padres y pues buscar ayuda para saber cómo ayudar a sus hijos a crecer, ¿verdad? Como debe ser, de manera sana. Muy bien, hermana Blanca. Acá hay Fernanda, dice, el conflicto de la actitud de los hijos, en el fondo, es que cada quien lo hace por su lado y no en conjunto. No se escuchan ni asumen la responsabilidad. Muy bien, hermana Fernanda. Resumió todo. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, para mí el conflicto es la falta de un acuerdo. Definitivamente sucedió desde pequeños, ahora de adolescentes va a ser un poco más difícil. Sin embargo, siempre hay estrategias que se pueden llevar a cabo, pero aquí es que sea de común acuerdo y probablemente sí necesiten una ayuda externa. Muy bien, muy bien. Un comentario más es, se nos ha enseñado mucho acerca de que en ocasiones el que aparentemente es el problema no lo es tanto, realmente es el síntoma, ¿no? Entonces, obviamente tenemos poco tiempo, hay pocos datos, pero habría que conocer qué llevó hasta ahí.
A veces como padres hemos malentendido que queremos darle más a los hijos de lo que tuvimos y empezamos a dar libertades de más y en un momento eso sale de control, pero obviamente no lo conocemos. Habría que conocer un poquito más, pero entiendo que el ejercicio es hasta este punto, ¿no? Sí, está bien, hermano. Usted ya está queriendo solucionarle la vida a ellos, pero no. Está bueno. Muy bueno. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que se les ocurre o que piensan? Muy buenos todos los comentarios. ¿Roberto? No. Ok. Es que Roberto está hablando, creo, pero no se escucha. No, pero está hablando con ellos. Que se acerca incluso. ¿Puedo opinar, hermano? Sí, claro, hermano Moisés. Germán. Sí, hermano Moisés. Bueno, puede ser también que la problemática radica en cómo fueron creados, no creados, sino cómo fueron instruidos los padres, ¿verdad? En el seno familiar, porque hay muchos patrones que se repiten ya cuando formamos una familia o cuando tenemos ya nuestros hijos. Claro. Y eso puede estar pasando en este ejemplo que están poniendo. Pero es evidente que la problemática ahí es que hay una falta de liderazgo, ¿verdad? Una falta de liderazgo paterno que debería poner las cosas en orden. Obviamente, si estamos hablando de un matrimonio o de una familia cristiana, y aunque así no fuera, yo creo que es responsabilidad del padre actuar sabiamente para poder corregir el problema que se está presentando. Ajá. Muy bien. Muy bien. Sí, justamente, ya el problema no son los chicos, eso por lo menos lo fuimos entendiendo, ¿verdad? En otra ocasión quizás algunos piensan que los chicos son el problema, incluso hay veces que vienen a consejería los padres argumentando que los chicos son el problema. Tenemos un problema con los chicos, ¿verdad? Y le achacamos a los chicos. Pero el problema evidentemente empieza aquí, ¿verdad? Hay una falta de liderazgo, como bien decía el hermano, de parte de los padres. Debe haber un acuerdo de cómo criarlos. Entonces, debe haber un acuerdo de cómo criarlo, de cómo pondrán los límites, un compromiso de ambos en aplicarlo, para que este acuerdo entre ellos le dé seguridad a los chicos. En la medida en que ellos acuerden, en que ellos pongan claros los límites, en que ellos se pongan de acuerdo y muestren un frente común de líderes de la familia, entonces los chicos van a responder diferente. Miren, nosotros en muchos casos que vienen a consejería, y es interesante porque, como les digo, el argumento son los chicos, y hasta quieren traer a los chicos a la consejería, y cuando le decimos, no, vengan ustedes solitos, y trabajamos con ellos, a veces son 1 o 2 sesiones, y trabajan ellos su relación y cómo manejar su situación. Y es interesante porque pasa el tiempo y después decimos, bueno, ¿y sus hijos? No, ya ellos, no, mira que ya no hay problema, se solucionó, porque solucionando ellos se soluciona los chicos, ¿no? La relación con los chicos. Entonces, en este caso, esa sería la forma de solucionarlo, ¿verdad? Puede ser, como bien decía, que tengan que buscar, a veces están atascados y no pueden salir, no saben cómo hacerlo, entonces, bueno, como decíamos antes, leer libros, buscar alguna ayuda profesional les puede ayudar a encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Alguien que los guíe, les dé algunos parámetros, entonces le están todavía a tiempo para poder hacer algo. Muy bien. Y es interesante que, no, solamente agregar esto, que es interesante que en un gran porcentaje
de matrimonios, de familias, cuando hablan de que los hijos tienen problema, el problema nunca está en los hijos, el problema está en los padres. Algo está pasando en los padres. Por ejemplo, a veces los hijos son un caos y están alterados, tienen problemas incluso disciplinarios en la escuela, y los padres es que viven en una guerra, viven discutiendo, discuten enfrente de los hijos y no tienen ninguna... Hay contradicciones. Hay contradicciones entre ellos, no tienen ninguna normativa, y entonces obviamente esto se descarga, se refleja en los hijos, y los hijos en todas sus áreas, la escuela, la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia muchísimas veces los chicos se comportan de una manera, dicen cosas, pero reflejan, ¿qué reflejan? Reflejan la casa, reflejan el hogar, reflejan sus padres. Y son, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros estamos sirviendo en este momento, en la iglesia local donde servimos, nosotros servimos como pastores de matrimonio. Y el pastor de adolescentes, en varias oportunidades, nos ha dicho: ¿ustedes están trabajando con tal familia, con tal matrimonio? Nosotros decimos sí. ¿Por qué? Porque fulano de tal ha cambiado tremendamente. Y, o sea, para bien, ¿no? Era indisciplinado, o no está tenía... más tranquilo, está diferente. Diferentes cosas que presentaba que ya no las presenta. ¿Y por qué? Y el pastor de adolescente entiende, él mismo entiende, que trabajamos con los papás y eso descargó en que el hijo ya cambió su actitud frente a las cosas de Dios, diferentes cosas, ¿no? Pero entonces... Y otros por el contrario, ¿verdad? Se están actuando, está el chico, está mal, entonces vean si pueden hablar con los padres, porque tiene muchos problemas y de golpe cambió y está muy mal. Y claro, cuando uno a veces va y pregunta, sí, hay conflictos grandes en los padres, entonces por eso se está reflejando ahora en los chicos, ¿verdad? Entonces un buen síntoma. Aún en nuestro propio matrimonio, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro hijo que está presentando ciertas cosas, conductas, examinarnos nosotros, ¿no? Hoy, ¿qué pasó? Bueno, obviamente es algo que no estamos haciendo o estamos haciendo de determinada manera que refleja en nuestros hijos y está afectando, ¿no? Bueno, se nos pasó un poquito la hora. Se nos pasó un poquito la hora, pero esperamos haber contribuido a este gran proyecto de Zoe. Muchas gracias, hermanos Picabea. Un saludo a la distancia, un abrazo a todos. Despierta a la pareja que tiene un lado y prenda su cámara, hermano, para la foto. Y recuerde, son 6 puntos que nuestros hermanos nos están invitando a reflexionar y trabajar. Ojalá esta semana usted pueda trabajar con estas 6 cosas. Póngale nombre al conflicto, pero no el de su marido ni el de su esposa. Hablen del conflicto, hablen de manera personal, sin personalizar. Busquen ayuda si es necesario y asuman responsabilidades. Una tarea sencilla, ojalá usted pueda compre una libretita para poner sus conflictos ahí, mientras no sea esas libretotas universitarias, ¿verdad? Porque hay mucho que resolver. Póngalo, hágalo, es un ejercicio que queremos que usted lo haga. Si requiere ayuda, si hay alguna situación muy personal que no quiera, pues que todos sepamos, no hay problema, lo puede mandar a Ministerio Zoe, con mucho gusto se lo reenviamos a los hermanos allá hasta Argentina y les van a responder en argentino ellos, y de esta manera pues vamos a dejar eso de manera personal. Entonces, le dejamos tarea, hermanos, por favor, háganlas, trabaje con su pareja. Y en este momento dejo al hermano Esteban para la foto. Sonrían, por favor. Prepárense para su foto. Dios les bendiga, hermanos. Como les recordamos, van a ser 2 fotografías, ya que la pantalla es muy amplia y que podamos participar todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Espera. Listo, la primera. Un momentito. Ok, vamos con la segunda foto. Okay. 1, 2, 3.
¡Listo! A ver, estaremos enviándoles la foto esta semana para que nos ayuden a motivar a más parejas. Algunas parejas no están con nosotros y ellos lo ven a través de los videos que están llegando una semana después, porque pues hay que trabajar la edición de Zoom. Zoom es un poquito complicado para editar, pero lo estamos logrando. Y si alguno quiere verlo, también lo puede volver a ver, y queremos invitar a más parejas. Entonces, aquellos que no están presenciales están dejando su lugar para que más parejas entren de manera presencial. Una vez más, hermanos Picabea, un abrazo a ustedes allá, a su familia. Gracias por compartir esta noche. Si quieren abrir sus micrófonos y decirles algo rápidamente. Gracias, pastores. Dios les bendiga. Gracias a ustedes, hermano, hermana Patricia. Gracias, hermanos. Gracias, excelente. Gracias, amados. Dios les bendiga. Gracias, argentino. Un saludo desde México. Juan y Pérez Ciénega. El día de hoy, bienvenidos. Gracias. Próxima semana, el problema del perdón, el asunto del perdón. Si quiere mandar su testimonio a Zoe, Casos de la Vida Real, mandes, por favor. Con mucho gusto le vamos a decir al próximo orador que lo tome de ejemplo. Así que un abrazo a todos, hermanos. Oremos, que Dios nos bendiga. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición en cada familia. Y gracias por la oportunidad de disfrutar de esta charla. Bendice a mis hermanos allá en Argentina y gracias por la oportunidad de compartir unos con otros. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Chao.